¿Cómo están? Pues muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches a la hora que nos están haciendo favor de ver un episodio más de Diálogos Revolucionarios a través de aquí, de esta fabulosa sala de podcast desde el Comité Directivo Estatal del PRI, aquí en Michoacán. Hoy, una vez más, con ya mi querida y fiel compañera de este espacio, nuestra secretaria general, Yadira Guerrero Huerta, con quien hoy vamos a platicar. Mi querida Yadi, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿de qué vamos hoy? Hola, Vero, bien, muchas gracias. Hola a todos. Buenas noches. Pues estamos aquí para tocar un tema, ahora sí que nos sensibiliza, pero precisamente lo contrario, ¿no? Vamos a hablar de la insensibilidad en la que estamos un poquito ya sumergidos la mayoría de la sociedad por pues por estas ya olas de violencia, crímenes tan ya como comunes que nos parecen y yo creo que viene muy bien pues el tema después de lo que hemos visto estos días, que en 2 días prácticamente seguidos tuvimos, creo que de los crímenes más atroces que van, pues digo, el año va empezando, pero yo me atrevería a decir que casi también del año anterior, o que bueno, ya no sabemos porque la verdad es que ha habido tantos, pero estamos hablando pues del asesinato tan espantoso y cruel de la familia de los intérpretes de lengua de señas, que a nosotros nos pega, verdaderamente nos pega además mucho, porque nuestra intérprete de lengua de señas, que es la que tenemos todos los martes en nuestras ruedas de prensa, obviamente los conocía, ella era muy cercana al Víctor, al chico, ¿no? Entonces, pues ella lo está sufriendo y padeciendo ahorita bastante, y es un sufrimiento que a nosotros que la conocemos, pues también nos cala. Y después viene este otro crimen terrible de Salamanca, en el que pues ya así sin más ni más, cualquiera llega, balacea a personas que están muy tranquilamente jugando en un campo de fútbol, y es una cosa terrible, que como ya no importa hacia quién van las balas, a quién le pegan. Esta es una ya simplemente maldad por maldad, porque escuché que quieren hacerlo luego parecer, que precisamente de eso hablábamos, ¿verdad? En la rueda de En prensa. la tribuna de Puebla. Ahorita, inmediatamente quieren hacerlo parecer como señalando que ya hay personas involucradas en cárteles o en esto, y ya por eso se justifica la acción de pues, quitarle la vida a alguien, arrebatarle la vida a alguien. Así es, y de lo que platicábamos o de lo que con lo que coincidíamos con mi querida Yadi, es que nos estamos acostumbrando cada vez más a estas terribles noticias que desquebrajan familias. Yo digo, la red familiar, en este caso, como la situación del cruel asesinato de la familia, de los dos intérpretes y de la pequeña, pues cómo se desquebraja la red, cómo se recompone una familia después de esto, o como el hecho de lo sucedido en Salamanca. Y para que usted no pierda dato, en lo que va del mes de enero de este 2026, ya van 72 homicidios dolosos en lo que va de enero. Como bien lo menciona Yadi, apenas el año va empezando y ya esto nos ubica en el estado número 7, ¿no? Tenemos el 7º lugar en homicidios dolosos aquí en Michoacán. Pero más allá de la nota roja, platicamos con Yadi qué insensibilidad, qué crueldad y por qué ya con tanta facilidad se están cometiendo delitos tan atroces. Y hoy justamente lo mencionaba el presidente Memo Valencia en la Tribuna del Pueblo. ¿Será porque ven la calidad y la cantidad de impunidad que hay en nuestro estado, que piensan que con aquella ligereza pueden cometer un delito y que no va a pasar nada? Pasarán a lo mejor tal vez la incomodidad de la fiscalía un tiempo, tal vez no les harán justicia, tal vez sí. Entonces creo que ya cada día nos estamos sorprendiendo menos, y con este tema de las redes sociales, de la calidad de información, todo el día scrolleamos el celular y Exacto. todo el día vemos una nota y una más trágica que la anterior, amiga. Sí, y eso precisamente hace que pues nos vayamos como que cansándonos emocionalmente, ¿no? Exacto. Entonces ya como que lo ves y lo ves y lo ves y ves uno y ves otro y lo scrolleas, como bien dices, pero sí vas perdiendo esa sensibilidad, y yo creo que, bueno, también sí el gobierno tiene su responsabilidad en este asunto, porque no es como que el gobierno te obligue a sentir de X o tal manera, pero sí él tiene el poder de enseñarnos cómo reaccionar.
¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno, cuando un gobierno actúa como el gobierno actual, que minimiza los hechos violentos, Ujú, que voltea la cara, ¿no? ujú, Que no acompaña a las ujú. víctimas, ¿no? Que parece que su labor es más como limpiar su imagen o defender su Correcto, sí, imagen, sí, sí. que realmente acompañar a las víctimas o ser parte, estar en el momento en el que está sucediendo la tragedia o en el lugar de la tragedia. Entonces, yo creo que todo esto provoca en la sociedad, pues este mensaje se baja a la sociedad, ¿no? Y al bajarlo a la sociedad, ¿qué pasa? Que pues los mexicanos, parece que el gobierno nos está diciendo, pues ya hombre, esta es la cultura de México, así Ujú, pasa, y ujú. entonces te acostumbras a que fuera algo normal, y eso es lo que nos está enseñando como no a dejar de sentir, pero sí a cómo reaccionar con esa indiferencia y con esa indolencia. Y justamente lo vemos en la mañanera. Si hacemos un equilibrio de cuántos minutos o cuánto tiempo se le dedica a cierta Ah, nota, claro. en lugar mencionaban hoy los compañeros Sí, sí, periodistas, sí. ¿no? A hablar acerca de un grupo coreano que va a venir a México. Entonces, claro, es más fácil y es más cómodo platicar de las notas que son más afables. Pues tú como presidenta o como funcionario no quieres llevar malas noticias. Claro. Entonces, pues obviamente ella se siente más cómoda en su cancha platicando de cosas buenas o cosas afables. Pero, amiga, eso es de lo que sí nos enteramos. ¿Qué hay de lo que no? Como hoy, que también en la Tribuna del Pueblo tuvimos una familia que ya tiene más de 10 meses que no ha podido dar con el paradero, ni con la razón, ni con la justicia de la desaparición de 2 de sus hijos, que fue en el municipio de Irimbo, y que a través de ese espacio que hay aquí en el comité, pues se les invita a que alcen la voz, a que muestren las fichas de búsqueda, que cuenten qué hay, porque ese es un caso de muchos y que hay de lo que no nos enteramos o a veces de lo que no nos queremos enterar para estar como lejanos o aparte o considerar que a mí no me puede pasar o que esa ola de violencia no me alcanza a tocar. Claro. Sí, es terrible, por ejemplo, enterarnos como hoy de estas personas, ¿no? Que son víctimas. Y como bien dices, ¿cuántas hay de las que no nos enteramos? Y ellos mismos sufren bueno, además de lidiar con la indiferencia pues, de la sociedad, porque a lo mejor nos enteramos y al rato ya se nos olvidaron, pero no se nos olvide que ellos llevan 10 meses luchando y no sabemos cuántos más van a seguirlo haciendo. Entonces, es el dolor de una familia o de 2 o de 3 familias que se convierte en el dolor de una comunidad y se convierte en el dolor de una sociedad, pero es a la sociedad a la que le está doliendo y entonces la indiferencia la encuentran por parte también de las autoridades, ¿no? Ujú, Porque pues las ujú. autoridades no los atienden como debe de ser. Y otra cosa que resonó mucho hoy, que también es bien importante, revictimizan a las víctimas, ¿no? Que Totalmente. inmediatamente estos son 2 chicos de 18 años y bueno, levantaron en Irimbo, están desaparecidos, pero la reacción inmediata fue a qué se dedicaban. Claro. Entonces, inmediatamente el gobierno busca ponerles ahora sí que un apodo conveniente para ellos, para que pareciera que el crimen no fuera grave o no fuera digno de que la sociedad se preocupe por él, ¿no? De que la sociedad reclame por ese crimen, porque al querer hacerlos parecer culpables ya de algo, culpables de su misma desaparición, pues están como diciéndole a la sociedad, señalándolos, ¿no? Diciéndole a la sociedad, Revictimizándolos. ellos no son merecedores ni de tu compasión, ni del dolor, ni de tu lucha O por sea, le, ellos. le agregan una etiqueta Claro. y ya eso hace como menos prioritario atender, pero ¿y la familia? Ajá, y la familia, pues volvemos a lo mismo, totalmente insensible la autoridad, ¿no? Totalmente insensible el gobierno. Como esa desaparición hay tantas, yo el día de hoy justo escuchaba en las noticias una mamá de un transportista que desapareció en Mazatlán, no, perdón, en Manzanillo, un transportista, un chico de 25 años que desapareció, pero a mí lo que me sorprende es que esta señora, que también es transportista, ellos dicen que van 13 desaparecidos en estos días. 13, después de que los transportistas estuvieron haciendo paros y demás. Entonces, la indiferencia de la sociedad, es triste porque precisamente nos estamos acostumbrando a eso,
por cómo el gobierno nos avienta la narrativa pues del mismo crimen, y también la indolencia y la insensibilidad de las autoridades para apoyar a todas esas víctimas. Yo, mira, lo veía también ahora que estuvo lo del accidente del tren en España. Fíjate, las grandes diferencias creo yo que se dan, ¿no? En el accidente del tren de España, inmediatamente estaba ahí la Cruz Roja, bueno, o sea, tardaron creo 1 hora en llegar, pero bueno, inmediatamente a las víctimas se les atendió, pero de manera impresionante, ¿no? Se les proporcionaron transporte, hospitales, albergues, alimento, todo. Okay. Inmediatamente las compañías de ferroviarias salieron a decir, bueno, al día o lo que fuera, pero me refiero a la inmediatez, ¿no? Aquí, cosa que aquí no sabemos qué pasó con el tren interoceánico. Ellos inmediatamente dijeron que no era un error humano y que no había sido tampoco que fueran alta velocidad. O sea, inmediatamente defienden al humano, no como aquí que lo primero que hace el gobierno es señalar al humano antes del error que pudieran haber tenido técnicos o lo que sea, ¿no? Como error de materiales o de mala construcción, etcétera. Y en España, a todas las víctimas, en las noticias que tú ves en periódicos, en páginas españolas, en televisión española, a todas las víctimas se les está honrando. O sea, se hablan de su historia, hablan de quién era, hablan de la familia que lo esperaba, hablan de dónde venían, de por qué estaban haciendo la ese historia viaje. de vida que hay atrás. Exacto. de... Y aquí parece que fue pecado pasar las imágenes de las víctimas. Ah, sí. Porque, ¿sabes por qué? Porque no quieren hablar de las personas, porque no quieren sensibilizarnos, porque saben que hablar de la historia de cada víctima es sensibilizarnos. Y eso es algo que no quieren. Y a mí me parece terrible y patético que no le puedan dar la importancia, aunque sea una persona que falleció, y de la forma en la que falleció fue trágica, pero se les debe honrar y pues celebrar su vida, su legado, lo que estaban haciendo, acompañar a los familiares. Todo eso es honrarlos y es sensibilizar a la sociedad. No hacerlo, como lo hace aquí el gobierno, es totalmente insensible, pero es donde nos quieren tener. Y parece un ciclo que no se termina, parece una cadena de consecuencias. Vamos a abrir una carpeta de investigación, vamos a llegar a las últimas consecuencias, y mientras, pues el gobierno sigue teniendo una gran deuda con las familias buscadoras, con las madres buscadoras, con estas pequeñas deudas y estos pequeños tributos que, como bien menciona, se hacen en otros países y en el nuestro no. Los accidentes pasan, sí pueden pasar, pero creo que dista mucho de cómo el gobierno tendría que estar procesando estas pérdidas, cómo tendría que estarnoslo conectando y cómo tendría que encontrar las autoridades, en este caso la presidenta, cómo conectar con esa audiencia para que no nos deje, no nos empiece a valer tan poquito, amiga. Claro. Porque hasta que te toca a ti, te toca a tu familia, es como que parece que necesitamos conocer a la víctima o conocer a un conocido del conocido para que nos duela, ¿no? Conocer un poco de la historia. Entonces, pues creo que hay mucho de qué poder seguir platicando de este tema. Vamos a seguir platicando también de los desaparecidos, de todo este entramado que hay con estas deudas y con estas cifras que insisten en engañarnos, en cómo están bajando las tasas de homicidios en nuestro país, pero no se están reportando algunas otras desapariciones, mi querida Yadi. ¿Algún otro comentario? Pues nada, yo nada más por ahí leí algo que me gustó, que dice, porque cuando dejamos de sentir, dejamos de reaccionar, y cuando dejamos de reaccionar, el poder se acomoda, al poder le conviene. El poder se acomoda. Entonces, eso me parece súper importante, y además que también existe un riesgo tremendo en que la sociedad, precisamente como por esta apatía o esta indiferencia, la sociedad deje de exigir y deje de reaccionar, ¿no? Y que se conformen con que no les suceda. Sí, de no formar parte de la cifra. Y volvernos totalmente indiferentes al dolor humano y al sentimiento de los demás. Entonces, pues yo creo que la insensibilidad es una forma de derrota emocional y hay que tratar de evitarla por todos los medios. Pues la insensibilidad que están teniendo algunos otros, aquí la vamos a seguir enalteciendo a través de las historias de vida de cada espacio que se tiene para poder conectar con muchos de los casos que han culminado, pues es eso, en un deterioro de la familia, en una red, en historias pues muy crueles y muy injustas, desde el espacio de la Tribuna del Pueblo, desde este espacio del podcast, y pues
Qué grato poderlo saludar en una emisión más. Esperemos que no sea la última y pues muchísimas gracias por acompañarnos.